Seguimos revisando y disfrutando las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos en el canal al gran maestro José Martínez Alcántara, el genio peruano, a quien ya vimos en el video anterior en donde se enfrentó al número uno del planeta Magnus Carlsen, en una partida que tenía algo muy particular y es que aparentemente ambos llevaban la misma puntuación en su score, pero luego de esa partida uno de ellos se fue adelante. Si quieren saber quién fue, por supuesto por acá les dejo la partida en una tarjeta para que vayan a disfrutarla. Pero inmediatamente después de esa partida, Martínez tuvo que enfrentarse a otro super monstruo. En este caso, se trata del gran maestro Hikaru Nakamura, quien estuvo implacable en el torneo de la mañana y lo ganó con gran categoría y además quizá venía con muchísimas ansias de victoria después de esa decepción al final del torneo de candidatos. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió en esta partida, por supuesto, quédense hasta el final porque también les traigo la tabla de posiciones del torneo de la tarde para los que les gusta verla. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita si es que les gusta todo el contenido que les traigo. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada H4. Bueno, ojo, aquí Nakamura troleando hasta José Martínez. Y es que ya vimos algo similar en la partida entre Magnus también y Martínez, que ya les mencioné. Martínez juega D5, que es una de las jugadas más normales, tomando el centro. Recuerden que H4 es una de las peores jugadas que se puede jugar en la apertura y más con blancas. D4 por parte de Hikaru Nakamura, que quizá va a intentar transponer a un peón dama. Caballo F6 de Martínez, C4, E6, C por D5, E por D5, alfil F4 y alfil D6. Bueno, fíjense que Naka aparentemente por allí intentando transponer como una especie de sistema Londres, aunque normalmente el peón está en H3 y no en H4. Alfil por D6 por parte de Hikaru, dama por D6 de Martínez, caballo C3, enroque E3, caballo BD7, alfil D3, torre E8, torre C1 y ahora A6. Bueno, quizá esta jugada es con la idea de evitar los temas de caballo B5. Sin embargo, también era interesante C6 para, bueno, además de defender esta casilla, defender el peón central. En caso de caballo F3, viene caballo E4 y las negras están bastante bien. Pero tras la jugada 6, caballo GE2 por parte de Hikaru, caballo F8 de Martínez, dama D2, B6, F3, alfil B7 y rey F2. Fíjense que aquí obviamente las blancas no deberían enrocar porque la columna H va a quedar bastante débil, ¿no? Así que deciden sacar su rey a F2, meterlo detrás de los peones y quizá buscar un ataque violento con los peones después. C5 por parte de José Martínez, que quizá por eso no jugó C6, ¿no? Tenía planeado un ataque rápido por el flanco de dama. G4 de Hikaru, que como les dije parece que se va a lanzar por el flanco de rey. Caballo E6 por parte de José Martínez. Alfil C2 de Nakamura defendiendo el peón. G6, caballo G3, torre A de 8 y G5. Bueno, Naka sigue su camino por el flanco de rey. Y bueno, ahora el caballo tiene que retroceder, pues no puede venir a la casilla H5. Martínez juega caballo D7 y ahora Nakamura juega caballo CE2, que parece ser una imprecisión. Quizá la idea pueda ser defender en D4 y también pasar el caballo F4, pero lo mejor era torre CD1. En caso de C por D4 viene E por D4 y bueno, las blancas aquí están bastante bien. Pero tras caballo CE2, torre F8 por parte de Martínez que le devuelve el favor a Naka, ¿no? Y es que esto sí es un error. Aquí lo correcto era jugar torre E7. La misma idea, quizá tener un ojo puesto sobre el peón de F7, pero también buscar doblarse, ¿no? Tras H5 las torres se doblan y empiezan a presionar quizá el peón de E3. En cambio, torre F8 quizás es muy pasiva. Nakamura juega F4, torre de E8 de Martínez, H5 por parte de Naka que sigue avanzando con sus peones, torre E7, torre H3, torre FE8, H por G6, F por G6 y ahora torre CH1. La jugada que parece más natural, ¿no? Y es que la idea, por supuesto, es buscar o seguir buscando ataque por el flanco de rey. Pero de hecho lo mejor era torre H6 para ya empezar a buscar los temas como por ejemplo alfil por G6. Tras torre G7 para defender viene torre CH1. Ahora sí, pero se descoloca la torre que ya no está amenazante por la columna E. Tras torre CH1 en cambio, Martínez jugó caballo de F8 defendiendo todo. Y ahora Hikaru Nakamura jugó caballo F1. De nuevo una jugada quizá pasiva que en este caso sí es un error. Aquí lo correcto era torre H4. ¿Para qué? Para defender o mantener defendidos los peones de la cuarta fila.
El problema de caballo F1 es que, bueno, Martínez tenía una jugada durísima, pero tampoco la ve. El peruano juega torre F7, que también se ve muy amenazante, pues se amenaza caballo por G5. Pero en realidad ya las negras tenían caballo por D4, una jugada durísima, pero que también hay que calcular muy bien. La idea es que sí, bueno, peón por, entonces viene torre por E2 y tras dama por, torre por, rey E por, viene dama por F4. Estamos en una posición en donde las blancas tienen dos torres contra la dama, pero es que las blancas también tienen muchas debilidades, ¿no? Fíjense que se amenaza el peón de D4. Si se captura, pues entonces se podría capturar y los peones son muy fuertes. Las torres no tienen amenaza sobre H7 porque está el caballo. Y bueno, esto básicamente ventaja decisiva de las negras. Y en caso de capturar, pero con caballo, pues entonces viene C por D4 y tras dama por, entonces caballo E6. Fíjense que ahora las blancas son las que están bajo amenaza. Tras dama B3 viene D4, abriendo la diagonal para el alfil, tocando en E3. Y bueno, graves problemas aquí para las piezas blancas. Pero bueno, Martínez omite todo eso, jugó torre F7, rey G1, Nakamura simplemente se quita de la amenaza a caballo por G5. Y ahora alfil C6, de nuevo una jugada un tanto pasiva por parte de Martínez que podía jugar C por D4. Tras caballo por D4 viene caballo por, dama por y dama C5. Si se simplifica la posición, quizá las negras estarán un poquito mejor porque el peón de E3 de una u otra forma sigue siendo una pequeña debilidad, ¿no? Está algo retrasado. Pero tras la jugada alfil C6, Nakamura jugó caballo H2, se prepara para ocupar las casillas vitales F6 o H6. C por D4 ahora sigue José Martínez, caballo G4 de Nakamura que le da prioridad a la actividad de sus piezas, D por E3 atacando la dama, caballo H6 jaque, rey G7 y caballo por F7. La blanca se ganan una calidad porque aunque la dama blanca está atacada, la dama negra también está atacada tras la captura. Rey por F7 por parte de Martínez y ahora dama de 3. Error aquí de Nakamura y parece que grave, ¿no? Lo correcto era torre por E3. En caso, por ejemplo, de D4 para abrir la diagonal y tocar la torre, entonces viene torre H4 y el tema es que no se puede capturar la torre porque la dama negra está en el aire. En cambio, tras dama de 3, aquí José Martínez jugó caballo por F4. Un bombazo, ¿no? Brutal aquí porque amenaza a la dama, la torre. Nakamura jugó torre F3 clavando el caballo. Ojo que si se captura acá, vendría dama por. Y bueno, esta posición compensa muchísimo. Fíjense que en compensación por la calidad, las negras tienen 3 peones. Y bueno, este alfil es muy poderoso cuando se juegue de 4. Pero tras torre F3, que fue lo que jugó Nakamura clavando el caballo, Martínez jugó torre E4, increíble, un error que quizá le da la oportunidad a las blancas de lograr la igualdad. Lo correcto era alfil B5 atacando la dama. En caso de torre por F4, viene rey G8. Simplemente se sigue amenazando la dama y cuando ésta se retire se juega alfil por caballo. Una posición súper compleja en donde quizás es decisiva la situación del rey. Por ejemplo, si torre por F8 para buscar combinar, pues viene torre por, y en caso de dama por E3 viene alfil por E2, dama por y dama G3. Como les dije, la situación del rey es crítica. Si dama G2 para cubrirse viene dama E3 jaque y tras rey H2, torre F2 y las negras ganan. Si en lugar de eso se juega, por ejemplo, dama D1 para quitarse y defender el caballo, viene alfil por E2 y en caso de torre por F8, de nuevo, torre por F8, dama por y dama G3 es decisiva, ya que tras dama G2 incluso se puede jugar dama por G2, rey por y torre F2 jaque ganando el alfil. Las negras aquí quedarían con muchos peones de ventaja y la posición estaría totalmente ganada. Pero tras la jugada torre 4, que es un error, Nakamura jugó caballo por F4, torre por F4 por parte de José Martínez, dama por E3, torre por F3, dama por F3 y rey G8. Y bueno, aunque las negras tienen una calidad de menos, en realidad la posición está igualada porque, bueno, tienen dos peones en compensación. Y además, como les dije, este alfil es muy fuerte, hay que tener mucho cuidado. Torre H2 por parte de Nakamura, quitándose allí del rayo X. Y ahora Martínez jugó caballo E6. Error, había que jugar dama E5 para centralizar la dama. En caso de torre G2 para defender el peón, viene caballo E6 y bueno, aumenta la presión, ¿no? Las piezas negras bastante activas. En cambio, tras la jugada caballo E6, Nakamura jugó dama F6, que también es un error porque no aprovecha la situación. Lo mejor era torre F2 ya amenazando por allí algunos temillas de mate. Tras caballo por G5 viene dama F6. Y bueno, tras el cambio la posición estaría perdida para las negras porque se van a empezar a caer los peones y bueno, las piezas están descoordinadas. Ahora tras dama F6, dama G3 jaque por parte de Martínez, torre G2,
dama E1, dama F1, dama E5, dama E2, dama D4 jaque, dama F2, dama E5. Y ahora Nakamura decide arriesgar jugando dama G3, que parece que es una imprecisión. Aquí, bueno, tras dama E2 quizá era algo mejor, jugar dama D4 y repetir, aunque es lógico que quiera intentar ganar con calidad de más, por eso juega dama G3. Caballo F4 por parte de Martínez, buena jugada atacando la torre. Rey H2 por parte de Nakamura, que bueno, aprovecha que la torre no puede ser capturada porque la dama está en el aire. Y bueno, José Martínez juega dama de 4. Imprecisión aquí nuevamente el gran maestro peruano, y es que ya estamos en un apuro de tiempo brutal, ¿no? 9 segundos para cada uno. Lo correcto era H6. En caso de G por H, viene D4. Y si torre F2, aquí está la clave de regalar el peón de H6. Vendría dama H5 y esto es mate, ¿no? Así que las blancas deben tener mucho cuidado después de la jugada D4 y jugar quizá dama G5 o algo similar, pero las negras podrían continuar con las amenazas. En cambio, tras dama D4, Nakamura jugó torre F2 atacando el caballo, caballo E6 por parte de Martínez, alfil B3 y dama C5. Bueno, el error final de esta partida. Martínez se equivoca en el apuro de tiempo. Lo correcto era alfil E8, una jugada que no es tan fácil de ver, quizá para llevar el alfil a la casilla F7. Tras torre 2 vendría alfil D7 y todo está de momento defendido, aunque las blancas están mejor. Pero tras dama C5, Nakamura jugó dama F3, que no es la mejor jugada, ¿no? Torre C2 era decisiva. Y es que tras dama B5 viene dama E5, amenazando torre por alfil, seguido de alfil por peón, y hasta luego, esto se acaba. Pero tras dama F3, las blancas continúan con ventaja. Dama D6 jaque por parte de Martínez, rey G1. Aquí era mejor dama G3, incluso para intentar cambiar, ya que tras rey G1, las negras todavía tienen oportunidad de salvarse. Caballo por G5 por parte de Martínez. Cuidado porque se amenaza la dama. Temas en H3. Dama G4 de Hikaru Nakamura. Y ahora caballo E4. Ahora sí. Pensé que el anterior ha sido el error decisivo. No, este es el error decisivo de la partida. Si las negras jugaban H6, todavía se mantenía la posición porque el caballo está bien defendido. Son 3 peones en compensación por la calidad y no es fácil crear amenazas con las blancas. En cambio, tras caballo E4, pues simplemente Martínez se colgó una pieza, ¿no? Nakamura jugó dama por E4 aprovechando que el peón de D5 está clavado. Dama G3 jaque de José Martínez, dama G2, dama E5 y dama F3. Esto ya es una torre de menos y bueno, aquí no hay nada que hacer. Dama D6 por parte de Martínez, dama F7 jaque de Nakamura y tras rey H8 y dama F6, Martínez decidió abandonar porque bueno, le están cambiando las damas y tras la captura esto es una torre neta y se van a empezar a caer todos los peones. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Simplemente José Martínez no pudo contra Nakamura, que aunque lo troleó en su primera jugada, igual le terminó ganando en las complicaciones, ¿no? Hay que decir que ambos tuvieron sus oportunidades, pero fue al final Nakamura el que las aprovechó. Por aquí pueden ver la tabla de posiciones del torneo de la tarde y es que nuevamente Nakamura volvió a ganar con 10 puntos de 11, el mismo score que tuvo en la mañana. Lo que pasa es que en el torneo de la mañana quedó empatado contra Lireza Firuza, por desempate quedó primero, pero aquí sí fue primero en solitario, ¿no? De segundo el joven super gran maestro de Estados Unidos, Christopher Yu, y después Magnus Carlsen, que logró el tercer lugar. Pero bueno, parece que Magnus ahorita no está en su mejor momento. Y como vieron, ya se enfrentó en este mismo torneo a José Martínez. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque se vienen muchísimas partidas interesantes que nos están dejando este y otros torneos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.